Hola, mis amigos de Magistral Runa. Les habla Roberto Fernández, quien le da las gracias por estar en sintonía con este programa. Hace poco me hicieron una pregunta que me hizo pensar. Y me di cuenta que abundan las lucubraciones falsamente científicas en torno a la identidad de Juana de Arco. ¿Quién fue exactamente? ¿Una bastarda real? ¿Una bruja? ¿Acaso escapó milagrosamente del fuego de la hoguera de Oslián? Yo sé que muchos de ustedes han visto la película de Juana de Arco o han leído el libro. Pero algunos piensan que el apellido de Arco fue dado por alguien que se le ocurrió por sus batallas y sus glorias. Por eso, mis apreciables amigos, hoy presentamos para ustedes quién fue realmente Juana de Arco. Siguiendo con el tema de Juana. La epopeya de Juana ocurrió entre el 15 de abril de 1429, fecha en la que fue nombrada jefa de un ejército de Carlos VII. El 23 de mayo de 1430, día en que fue vendida a los ingleses. Y el 30 de mayo de 1431, cuando declarada hereje, fue quemada viva a la edad de 19 años. En 2 años, la jovencita forjó una leyenda tanto más indestructible cuanto que los documentos históricos son escasos y muchos desvirtuados por una extraordinaria parcialidad. ¿Cómo es posible que subsistan tantas incógnitas en esta historia tan breve? Para que ustedes me entiendan, tendría que hablarles de las 3 primaveras de Juana. Miren, en 1392, el reino de Francia estaba asolado por la locura de su rey Carlos VI. Este drama condujo a una guerra civil entre los Armagnac y los Borgoñones, que eran aliados de los ingleses. Era una ciudad, era como un estado que estaba más pegado a Inglaterra, y los ingleses decían que ese estado pertenecía a ellos, y el pueblo, las que estaban allí, que eran aliados de ellos, eran los Borgoñones, que así le llamaban. En 1420, Carlos VI cometió el irreparable error de destituir a su hijo Carlos, el futuro rey Carlos VII, y de designar al rey de Inglaterra como su sucesor. A su muerte, acaecida en 1422, la Francia desgarrada se repartía entre 2 reyes. 7 años más tarde, en el poblado de Lorens, de Don Remy, donde vivía una familia humilde y muy querida que constaba de 5 personas, un labrador acomodado con ocupación militar llamado Jacques de Arco, su esposa llamada Isabel Romí, y 2 hijos, Pierre de Arco y Boudieu de Arco, junto a su hermana menor, Juana de Arco. Ya están viendo que ese era el apellido que llevaba el padre, de Arco. La familia vivía muy bien, tranquila, hasta que una noche su única hija Juana escuchó voces que la exhortaban a ir a socorrer al rey Carlos VII. Su padre la llevó a la presencia de su capitán llamado Vauquelin, quien le ofreció a la joven una escolta de unos 50 hombres. De milagro en milagro,
logró convencer al rey de que se hiciera consagrar en Reims y de que le confiara el mando de un ejército, el cual enardecido habría de obtener una serie de victorias absolutamente inesperadas. En todas estas victorias, Juana tenía sueños que le decían la estrategia que debía tomar para vencer a los borgollones, el lugar donde querían entrar y liberar de los ingleses que querían entrar por ahí a tomar Francia. Y era algo increíble, el ejército entero gritaba ¡Viva Juana! ¡Viva Juana! Y la seguían. Pero por el lado inglés, los soldados desertaban aterrorizados y convencidos de que habían sido derrotados por una enviada del diablo que había usado falsos encantamientos y brujería. En esa época hablar de brujería era la muerte, lo cual por cierto se ajustaba bien, como yo digo, a la mentalidad de la época. Cuando en 1430 Juana, herida, fue capturada y vendida a los ingleses, estos últimos retomaron la acusación hecha por los soldados, lo que les permitió abrir un proceso religioso y no político para poder matar a Juana. Los ingleses se aseguraron del apoyo de sus aliados franceses, los borgollones, en particular también de la Universidad de París, que declaró a Juana idólatra, invocadora de demonios, cismática, apóstata, errada en materia de fe, y confiaron la conducción del proceso a un tribunal eclesiástico que fue dirigido por el obispo de Beauvais, Pierre Cauchon. Juana fue condenada a morir en la hoguera en Rouen el 30 de mayo de 1431. Fue entonces cuando empezó a surgir el mito con este primer elemento. Juana era una bruja. El primer misterio, y uno de los principales, es el total abandono en que se dejó a Juana, que no recibió ninguna clase de ayuda ni de Carlos VII rey, ni de ninguno de quienes habían creído que hacía milagros. Las conciencias no se despertaron sino después de su muerte, aguijoneados por los remordimientos. Dinous, uno de sus antiguos compañeros, se lamentaba. A Juana la mataron miserablemente. Los ingleses canalla le hicieron arder sin piedad y juró vengarla. Por aquí y por allá algunos decían que ella era una mártir. El arrepentimiento siempre atormenta a las almas. ¿No habían dejado quemar a una santa? Pregunto yo. La vida es ingrata a veces. Les confieso que fueron muchos los que acudían a las iglesias para rezar y encender cirios por su Juana. Y habían los que decían que al pedirle un milagro, estos eran concedidos. En 1436, Carlos VII hizo su entrada en París. Y él decía que se sentía agradecido de Juana. Entonces se propagó la esperanza del milagro que los liberaría de toda culpa. Que por su santidad ella hubiera escapado del fuego y que en su lugar hubieran quemado a otra mujer. Y este es el segundo elemento del mito. Fíjense que hablamos de las tres Juanas. Si Juana estaba viva, había de encontrarla. Ahora bien, mis queridos amigos, siéntese bien en su silla o sillón para que no se caiga del susto.
pues la primera Juana falsa se presentó el 20 de mayo de 1436, cerca de la ciudad de Metz. Aunque se hacía llamar Claudia, fue reconocida como la doncella Jeanne de François por los mismísimos hermanos de la mártir y por todos los nobles de la región. La misma llevaba consigo la capucha de Juana, la que ella tenía puesta en su traje cuando fue sacrificada en la hoguera. Recordemos que Juana de Arco fue ejecutada, como yo dije, en la hoguera en la ciudad de Rouen. Yo me imagino que los hermanos de Juana deseaban fama, dinero o fortuna. Porque para hacer esta locura hay que estar deseando plata o fama. En fin, que la falsa Juana poco después contrajo matrimonio con el caballero de Hermois y la pareja se instaló en Metz. Después empezó a correr el rumor de que no era más que una impostora. Pero ¿cómo pudieron dejarse engañar los hermanos de Juana?, decían la gente. El enigma nunca se resolvió. Ese mismo año, en 1436, se empezó a ver a Juana por todos lados. Cerca de París se detuvo una mujer vestida de hombre. La llevaron a París y se la mostraron al pueblo. Pero en los interrogatorios efectuados por la Universidad y el Parlamento de París, ella respondió que no era doncella. Se había casado con un caballero con el que tuvo 2 hijos. Llegaba de Roma vestida de hombre porque había combatido por el Papa Eugenio. Después volvió la calma, apenas interrumpida por la reivindicación de 1456, que solo sirvió de pasto para los chismes de la corte. Carlos VII, antes de morir, le reveló a uno de sus chambelanes por qué había confiado en la doncella. Era mensajera de Dios. Me había garantizado que yo era el verdadero heredero, descendiente de la noble casa de Francia. El obispo, el viejo chambelán, comunicó el secreto a Pierre Ronsard, jefe de comedor de Luis XII, quien hizo del secreto un primer éxito de librería, publicándolo hacia 1515. A lo largo del siglo XVI, el recuerdo de Juana fue reanimado por la expansión de la imprenta y por los estrechos vínculos entre protestantes e ingleses. Y fue entonces cuando resurgieron las tesis de brujería y de lascivia que sustentarían las dudas sobre su supuesta santidad. Según el historiador Bernard du Haillan, unos decían que esa chica era la querida del bastardo de Orleans, otro del señor de Baudricourt y los demás de Porton de Saint-Troles. Shakespeare, por su parte, la representa como la amante del rey Carlos VII y Enrique VI, la diableza de Francia, feroz bruja que vocifera. En uno de sus escritos alega: a mis encantos y sortilegios, espíritus diabólicos venidos de las poderosas legiones infernales. El siglo de las luces va más lejos, negando todo milagro. En 1805, el subprefecto de Bergerac, Pierre Gauzat, ávido de gloria literaria, compuso una pieza de teatro en la cual escribió una genealogía de Juana, la cual sostuvo un éxito nunca desmentido. Según él, Juana era una bastarda nacida de los amoríos de la reina Isabel y de Luis de Orleans, su cuñado. El 10 de noviembre de 1407, Isabel habría dado a luz no a un hijo,
a Felipe, que todo el mundo dice que murió, no, porque poco después se escondió la verdadera causa, el verdadero hijo, que no era hijo sino una hija. Parece un trabalengua, ¿eh? Esa hija era Juana, a la que escondieron en Domremy. Este era el secreto que Juana le habría revelado a su medio hermano, el rey Carlos VII. Miren eso. Juana volvió a aparecer en la historia después de la capitulación francesa de 1870 y de la pérdida de su Lorena natal, y se convertiría en el símbolo de la resistencia al invasor. Símbolo de nacionalismo. Habría de entrar en el panteón escolar de la escuela laica, al mismo tiempo que volvía a ser para los partidarios de la iglesia la santa que habían empezado a olvidar. En 1456, un tribunal inquisitorial autorizado por el Papa Calixto III examinó su juicio, anulando todos los cargos en su contra, y la declaró inocente, nombrándola así mártir. En el siglo XVI la convirtieron en el símbolo de la Liga Católica y en 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por decisión de Napoleón Bonaparte. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920, al día siguiente de que la ciudad de Lorena volviera a pertenecer a Francia. Juana de Arco es uno de los 9 santos patronos secundarios de Francia y ha seguido siendo una destacada figura popular y cultural desde el momento de su muerte, gracias a que muchos escritores, artistas y compositores se han inspirado en ella. Miremos esta pintura, mural del siglo XIX, que adorna en la iglesia de Domremy. En ella podemos ver a Juana la lorenesa en la hoguera, símbolo de la resistencia al invasor. Actualmente Juana de Arco es todo un símbolo en Francia. Seguramente una de las figuras santas más queridas en el país galo. Algo que se debe a sus orígenes humildes, su defensa del país y su muerte injusta en su pueblo natal. La pequeña villa, la Pucelle, viven orgullosos de ella. Y hasta aquí, mis queridos amigos, espero que esta biografía o historia de Juana de Arco le haya sido de su agrado, y los invito a otro programa que próximamente tendré muy interesantes para ustedes. Mis queridos amigos, como siempre digo, libertad para Nicaragua, libertad para Venezuela, libertad para Cuba, libertad para Rumanía, y que caigan los tiranos de todos los países del mundo. Y para usted que me está mirando y me sigue, le deseo dinero.